Hoy voy a compartir el recurso de la historia, de la narración, para intentar explicar esto que ahora está tan de moda de generar realidades, de manifestar realidades. ¿Cómo se hace esto? Hay muchos métodos, en este canal hemos hablado muchas veces. Es muy importante ser capaz de hacerlo desde el lugar apropiado. Y no estoy hablando del lugar físico. Podemos hacerlo desde cualquier lugar físico, pero no desde cualquier modo mental o estado mental. Esa es la clave, el modo y el estado. Conseguir ese estado especial de la mente conectado, que ya sabemos que son varios elementos complejos, porque el ser humano es un ser en su totalidad, es mente, es emoción, es físico, bioquímico y es espíritu, espiritual, ese alma misteriosa que tiene mucho que decir, pero que está conectado también con el inconsciente. Es, como digo, un constructo, somos un constructo muy complejo, y los factores y elementos que están jugando su papel y interactuando y también interfiriendo son múltiples. Para terminar de complicar el tema, cada persona es de su propio planeta, con sus propias experiencias, su propia manera de mirar, de ver, de interpretar y de sentir. Entonces vemos que los elementos ahí en juego a la hora de manifestar algo en tu vida, cambios, transformaciones, y ahora estamos en un momento, como siempre decimos en este canal, de profunda transformación. Y además, para hacer lo más complejo todavía, no solo una transformación a nivel particular, que lo es y es lo más importante para cada uno, el punto de partida más importante, también es un momento muy complejo de transformación colectiva. Por eso tanto movimiento tan rápido en todos los ámbitos de nuestra sociedad y de nuestro sistema humano de vida. Todo se está transformando, todo se está redefiniendo. La buena noticia es que en esta ocasión, como ha ocurrido en otras anteriores, no va a ocurrir de una manera ni automática, ni drástica, ni catastrófica. Se va a hacer, lo estamos haciendo entre todos de una manera más o menos consciente, pero digamos que estamos eligiendo participar de esta transformación, y lo estamos haciendo, como digo, desde un lugar que ya no es infantil, empieza a madurar. Y sí es verdad que vamos dando como traspiés, pero parece ser que estos traspiés están siendo aprovechados y nos incorporamos y seguimos intentándolo con la actitud positiva e inteligente de aprovechar ese tropezón, esa piedra en el camino o ese palo en la rueda, para construir un movimiento más fluido, más íntegro, más integrado, más coherente. Y eso es lo que está evitando el modo catástrofe. Es muy importante porque esto, como ya hemos dicho muchas veces, no lo van a hacer las élites. Las élites no tienen ningún interés en una verdadera transformación, porque pierden privilegios y pierden el control. No interesa una sociedad horizontal en la que todos somos partícipes y todos somos creativos
creadores, manifestadores. Entrar en esta dinámica supone que toda esta transformación y este cambio en esta realidad tome una velocidad muy grande, realmente exponencial, porque imaginaros lo que sería o lo que ya empieza a ser, aunque sí es todavía algo como muy tímido, pero vemos como cada vez más personas se animan a compartir desde su propia experiencia genuina. Cada vez más personas empiezan a compartir desde sus especialidades, desde distintos campos, desde un lugar que es propio, que es expresado desde su propio criterio. Es decir, que ya no está tan condicionado por ni lo que llaman cultura, que en realidad venía siendo adoctrinamiento, ni por nada que se le parezca. Aprendemos del pasado, agradecemos todo lo aprendido, aprendemos de los errores y desde ahí empezamos a generar nuevas formas de comunicación, de expresión, que van a dar lugar a sociedades altamente evolucionadas, entendiendo por evolución este movimiento que cada vez es más profundo, más completo, más complejo y mejorado en ese sentido, en el sentido de la experiencia, con una mayor capacidad de análisis y de comprensión, pero desde una sabiduría interna. Todo esto es lo que ya, como digo, sí es verdad que todavía de manera tímida, pero ya está empezando a ocurrir a pesar del intento de sabotaje de todo esto. ¿Cómo están intentando sabotear esta, me voy a atrever a llamarlo, creatividad desde el punto de vista que acabo de explicar? Pues vendiéndote la moto tecnológica con la intención de desconectarte de tu propia tecnología natural, que es esta que tiene que ver con el humano complejo, funcionando en modo multinivel. El modo multinivel tiene que ver con el modo multidimensional. Nosotros funcionamos, y es algo que todavía estamos empezando a explorar y a desarrollar este concepto de multidimensionalidad. Esto está todavía, como digo, un poco verde, pero ya empieza a desarrollarse, y una vez que empieza a desarrollarse ya no puede parar. Esa es la buena noticia, que una vez que empezamos a vislumbrar un tipo de información que vibra en una determinada frecuencia, ya no podemos volver atrás. Solo nos queda la alternativa de seguir adelante en este sentido. Entonces, todo esto es lo que ahora mismo está siendo puesto en juego. Y la historia, y ya la voy a hacer breve porque me he alargado en la introducción del vídeo, pero la historia que prometí al principio, que tiene que ver con todo esto de la capacidad de manifestar, tiene que ver con un personaje que lo vamos a llamar Mario, se podría llamar de cualquier otra manera. Y Mario era una persona que estaba padeciendo, le habían diagnosticado una enfermedad degenerativa. Los médicos le habían dicho que su enfermedad no tenía cura y que cada vez iba a estar peor. Un día leyó una noticia en la que hablaban de un lugar real, que estaba lejos, en una isla lejana, recóndita, muy poco conocida,
pero tenía la característica, este lugar, esta isla, la particularidad de que sus habitantes eran muy longevos, duraban muchos años, y lo más sorprendente es que no conocían la enfermedad. En esta isla la gente, no existían las personas enfermas, y eran tan longevos que se decía, y esto él pensaba que, bueno, quizá era una exageración o una especie de leyenda, que solo morían cuando ellos mismos elegían morir. Decidió de repente, tomó una decisión, y es la de visitar esta isla. Ni corto ni perezoso, hizo todos los preparativos y viajó a este lugar tan especial. Cuando llegó a esta isla, la primera sensación que tuvo, como de tranquilidad, de orden, había un ambiente en este lugar como que todo estaba justamente en el lugar que tenía que estar, de la manera que tenía que estar. Esa era la sensación. Fue una sensación casi física, ¿no? De sentirlo físicamente, la sensación de estabilidad y de orden de este lugar. Aterrizó en este sitio con esta sensación muy positiva que ya le hizo sentir a él, a su cuerpo, a su energía vital, a sus sensaciones de una manera diferente. Estuvo viviendo aquí un periodo en el cual sentía que al principio no encajaba, porque él, cuando explicaba lo que le pasaba, era como que la gente no entendía lo que le pasaba. Esto de esta enfermedad degenerativa, que él contaba que, bueno, cada vez iba a estar peor hasta que llegara la hora de su final. Él pasó un tiempo conviviendo con estas personas y efectivamente comprobó que no había nadie enfermo, ni siquiera los animales enfermaban. Todo el mundo tenía una energía óptima, todos funcionaban física y mentalmente de una buena manera. Se dio cuenta de que las relaciones también eran en general bastante buenas, y cuando ocurría algún conflicto de relación tenían la buena costumbre de expresarlo y comunicarlo, pero lo hacían siempre de una manera asertiva, de una manera positiva. Jamás ni se culpaban ni culpaban a otros, simplemente lo expresaban de una manera como muy sana, y siempre encontraban la manera de solucionar ese conflicto de relación. Esto era algo que parece ser, según le explicaron, lo hacían desde niños, era algo que se enseñaba desde la infancia, esta manera de comunicar. Esto le sorprendió mucho porque a él le costaba mucho trabajo expresar sus emociones, y se dio cuenta de que quizás este bloqueo a nivel emocional, a nivel del sentir, era quizá el origen de su enfermedad. Pasó el tiempo y se dio cuenta de que el progreso de su supuesta enfermedad degenerativa no progresaba, afortunadamente no progresaba como los médicos le habían asegurado que iba a progresar. Le habían dado un tiempo y pasaba el tiempo, él seguía en este lugar y se dio cuenta de que su enfermedad estaba como en stand-by. Incluso notó cómo se sentía cada vez un poco mejor. El hecho de estar aquí entre estas personas que sostenían un campo colectivo y social en el cual
no cabía el concepto de la enfermedad, de no estar bien con tu mente ni con tu cuerpo, de que hubiera algún tipo de bloqueo a ese nivel. Eso es lo que generaba en esta isla vamos a llamarlo una energía psíquica, o si lo prefieres podemos llamarlo un egregor, o si lo prefieres podemos llamarlo una frecuencia cuántica. En definitiva, esta actitud, este modo y este estado de todas estas personas en esta isla, finalmente lo que generaban es un campo colectivo que no tenía lugar, no podía sostener una manera de pensar, unas creencias, unas emociones que no fueran la de la estabilidad y la de la coherencia interna con el propio ser, con la propia naturaleza del humano, no interferido por pensamientos de baja frecuencia. Entonces Mario cada vez se sentía mejor consigo mismo. Empezó a darse cuenta de cuáles eran los patrones de pensamiento que le habían provocado esta enfermedad, las actitudes, y poco a poco este inconsciente interferido que lo había mantenido toda su vida en este estado de estrés, de incomunicación consigo mismo y de incomunicación con los demás. Justamente todo esto era lo que le había generado esta enfermedad, que no era otra cosa que un mecanismo biológico de reparación. En este lugar, donde cada vez se sentía mejor consigo mismo, cada vez tenía un mejor diálogo consigo mismo, podía observar todos estos patrones sin que un campo colectivo interferido y de baja frecuencia, como en el que habitaba en su lugar de origen, pudiera bajar su propia vibración. Él, en este campo tan limpio, tan, vamos a decir, tan puro o tan purificado, le resultaba fácil generar una frecuencia más limpia, más pura. Todos sus cuerpos multidimensionales empiezan a entrar en coherencia, se empiezan a ordenar. Y es aquí donde ocurre el milagro, que en realidad es mi logro, porque fue su logro, el de la sanación. Empieza a sentirse cada vez mejor y mejor y mejor, y se da cuenta de que ya no tiene síntomas, de que ya no está enfermo. Bueno, esta es la historia que quería compartir con la intención de explicar cómo funcionan los campos que nos rodean, estas energías psíquicas que entre todos alimentamos colectivamente. Con todo esto interactuamos continuamente sin darnos ni cuenta. Entonces, ahora lo que nos toca hacer es transformar cada uno, primero el propio campo interno, como siempre decimos, y desde ahí aportar nuestro grano de arena en el campo colectivo. Y de esta forma lo que estamos haciendo es generar nuevas realidades. Suscríbete a nuestro grupo de Telegram Sala Orientativa Perlas del Vacío. Suscríbete a este canal. Danos un like y comenta para que el vídeo sea mejor posicionado y pueda ser más visto por más personas a las que este mensaje les pueda ayudar. Nada más y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.